Hola a todos, bendiciones, ¿cómo están? Mi nombre es Marianela y hoy nos encontramos nuevamente para esta cuarta clase ya de esta escuela bíblica y vamos a tratar un tema muy importante en la vida de todo aquel que cree en Dios, que es la oración. La oración es el tema clave y central de esta cuarta clase. Vamos a tomar un texto clave, ¿sí?, que se encuentra en Mateos capítulo 6, versículo 6, que dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este es un texto que se encuentra en este capítulo donde Jesús mismo es el que está enseñando cómo nosotros debemos orar, ¿sí? Y durante todo el transcurso de esta clase vamos a estar citando, ¿sí?, las frases de una oración muy conocida por todos, que es el Padre Nuestro, ¿sí? Muchos durante su vida, incluso desde su infancia, nuestros padres nos lo enseñaron para que nosotros cada vez que oremos, basándonos en lo que el Padre Nuestro dice. Incluso muchos lo memorizan y en sus oraciones suelen decirlo, ¿no? Pero hay algo poderoso que se encuentra detrás de cada palabra que nosotros declaramos a través del Padre Nuestro, y por eso es que Jesús lo enseña, ¿no? Se lo enseña a sus discípulos. Podemos ver que quizás no les enseñó cómo predicar, por ejemplo, pero sí les enseñó a cómo orar, ¿sí? Así que esto es lo central en la clase, en la lección que vamos a ver hoy. Tenemos ahí el propósito de esta clase, que dice que indudablemente la oración es el único medio que Dios ha establecido para cambiar vidas, familias, ciudades, naciones y continentes. Así de poderosa es la oración cuando uno la toma como herramienta, ¿sí? La oración ha sido un arma, ¿sí?, una estrategia que el Padre Santo nos ha dado para que vidas enteras sean transformadas. Hemos sabido de muchas personas, de muchos testimonios que han sido transformados a través de una vida de oración, y de que cuando muchas personas se unen entre sí con un mismo propósito a través de la oración, han venido grandes avivamientos, han sucedido grandes cosas en las familias, en las ciudades, ¿sí? Entonces fíjense qué poderoso que es que nosotros sepamos cómo orar, ¿sí? Sepamos utilizar esta herramienta poderosa que el Padre Eterno nos ha dado, que es la oración. Si el pueblo de Dios supiera verdaderamente cómo orar, nuestros gobiernos estarían cimentados en la verdad del Evangelio de Jesucristo, comprometidos, luchando verdaderamente por el bienestar social de las gentes, porque incluso la Biblia nos manda a nosotros a orar hasta por nuestros gobernantes. Fíjense qué poderoso sería si nosotros hoy todos nos pusiéramos de acuerdo en tener un tiempo de oración orando por este motivo también, ¿no? A través de la historia encontramos que hombres sencillos pudieron creer en Dios y por cuyas oraciones sus naciones fueron transformadas, reconciliaron al pueblo con Dios y trajeron el despertar espiritual. Y esto que les decía antes, ¿no? Que Dios nunca nos enseña, o sea, que Jesús nunca le enseñó a sus discípulos cómo predicar, pero sí les enseñó cómo orar. Él los reunió, ¿sí?, en este capítulo número 6 del libro de Mateo. Cuenta que Jesús reunió a sus discípulos y les dijo: ustedes deben orar de esta manera. Y ese es el momento en el que Él comienza a enseñarles el Padre Nuestro. Y si nosotros nos consideramos a nosotros mismos discípulos de Cristo, que es lo que nosotros estamos siendo en este momento, ¿sí?, nos estamos capacitando a través de su palabra, hemos decidido recibirlo en nuestros corazones, ¿sí?, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Nosotros nos convertimos en sus seguidores, comenzamos a seguir a Cristo, y en la medida en que usted se va formando a través de la palabra, usted se vuelve un discípulo de Cristo. Y entonces nosotros como discípulos también tenemos que tomar esta enseñanza que Jesús ha dado para aprender a comunicarnos con el Padre. Entonces, solamente hay una manera en la cual nosotros podemos comunicarnos con Dios, y esa manera es la oración. Esa es, escuchen esto, la llave maestra que abre la puerta para relacionarnos directamente con Dios. Entonces, el propósito de esta lección es que nosotros encontremos este poder que está escondido detrás de la oración, para que día a día nosotros vivamos una vida de oración y podamos vivir lo que sucede cuando un pueblo, cuando una persona se decide a buscarle a Dios firmemente a través de la oración, a comunicarse con Él. ¿Y cómo lo vamos a ver?
vamos a revisar, como les dije, cada palabra, cada frase que está mencionada en el Padre Nuestro, en esta oración del Padre Nuestro. Pero vamos a hablar de 10 niveles de oración, ¿sí? De 10 niveles de oración que están escondidos detrás de cada una de esas palabras que Jesús le enseñó acerca de cómo debían orar ellos. Y así nosotros podremos lograr que las ventanas de los cielos se abran y que las bendiciones de Dios sean derramadas sobre nuestras vidas hasta que sobre y abunden. Esto es una promesa que se encuentra en la Biblia, ¿sí? Entonces vamos a pasar a ver estos 10 niveles de oración, ¿sí? Porque Jesús, además de enseñar cómo nosotros podemos lograr hacer una oración efectiva, ¿sí? La Biblia muchas veces dice que nosotros sí, el que pide, recibe, pero en un momento también dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con saber cómo nosotros debemos orar. Y hay algo más, sí, que menciona la Biblia en todo tiempo y que me parece muy importante decírselos, y es que literalmente dice, oren sin cesar, ¿sí? Fíjense qué tan importante es la oración, que Dios mismo nos pide que nosotros en todo tiempo estemos en oración. De hecho, en un momento, en un versículo de la Biblia dice, dedíquense a la oración. Entonces, los invito hoy, ¿sí? Vamos a aprender esto poderoso que es la oración, aprender cómo orar, así como Jesús le enseñó a sus discípulos, y vamos a experimentar esto, ¿sí? Que Dios nos pide, que dediquemos nuestra vida a la oración, que a través de la oración nosotros nos conectemos con Dios, nos conectemos con nuestro Padre y la tomemos como esa llave poderosa que puede abrir cualquier puerta, ¿sí? Entonces tenemos estos 10 niveles de oración que van a pasar a ser como para nosotros como un modelo para comunicarnos con Dios, pero no como una estructura, ¿sí? Yo les decía hace un momento que muchos, desde nuestra infancia, nos dedicamos a aprender esta oración casi para decirla de memoria, ¿no? Pero hay algo más escondido detrás de repetir todas estas palabras que son tremendas, sino de entender qué es lo que nosotros estamos diciendo a través de la oración. Y no vamos a caer justamente en esta repetición de decir el Padre Nuestro tal cual está escrito, sino que van a ser una guía, ¿sí? Con niveles específicos, que son los 10 niveles que vamos a ver ahora, que cubren todas las necesidades que nosotros podamos tener y que son cubiertas a través de la oración, ¿sí? Entonces, vamos a ver este primer nivel, el nivel 1, que lo vamos a llamar el nivel de redención. Y es este momento en el cual la oración dice justamente, Padre Nuestro, ¿sí? Recuerdan que en la clase pasada nosotros veíamos en el verdadero arrepentimiento el caso de esta persona, de este hombre, que se había alejado de la casa de su padre, llevándose todas sus pertenencias, pero él decide a través del arrepentimiento volver a la casa de su padre. Y recuerdan que nosotros habíamos dicho que así es nuestra relación con Dios, ¿sí? Dios es nuestro Padre, ¿sí? Pero también recordemos, ¿no? En la primera clase cuando hablábamos acerca de la redención que nosotros habíamos tenido a través de aceptar la salvación de Dios, a través de la obra de Jesús en la cruz, nosotros habíamos sido redimidos, ¿sí? Y entonces nosotros, nadie puede llamar a Dios Padre si no hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Y Jesús mismo, Él vino a enseñarnos que Dios era Padre. Y él en todo tiempo decía, mi Padre, nuestro Padre, vuestro Padre, ¿sí? Entonces Dios es Padre, por eso nosotros podemos decirle Padre nuestro. Jesús podía llamar a Dios Padre porque tenía su misma naturaleza divina. Y para que nosotros podamos hacer lo mismo, debemos ser adoptados como hijos de Dios, lo cual se logra por la fe en Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces estos versículos dicen que nosotros somos hechos hijos de Dios tan solo por haber recibido a Jesús en nuestro corazón y haber decidido creer en Jesús. Entonces ya somos hijos. Esto es algo que habíamos visto en las clases anteriores. Somos hijos de Dios, somos adoptados como hijos de Dios, tan solo por creer en Jesús. En Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios
mediante la fe en Cristo Jesús. Y en Romanos 8, versículo 14 al 17, también menciona esto mismo, ¿no? Que todos nosotros que somos guiados por el Espíritu de Dios, podemos ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces, este primer nivel de oración, que es el nivel de redención, tiene que ver con que nosotros llamemos a Dios nuestro Padre, que nosotros tomemos nuestro lugar como hijos de Dios. Y en cada momento que nosotros vayamos a orar, lo hagamos y nos acerquemos como hijos, ¿sí? Y que tengamos en cuenta esto, que hemos sido hechos hijos, coherederos juntamente con Cristo. Entonces podemos acercarnos confiadamente delante de Dios, ¿sí? Como en una relación de padre e hijo. Ese momento de oración va a ser tan íntimo como una relación de padre y de hijo. Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración. Él es nuestro Padre, yo soy su hijo, y ese es el momento que nosotros vamos a compartir juntos con Dios a través de la oración. El segundo nivel, que a mí me parece muy, muy importante, es el nivel de autoridad. En el momento en que este modelo de oración que Jesús enseñó a sus discípulos, en el que dice que estás en los cielos. A través de la oración nosotros reconocemos que el cielo, ¿sí? Que los cielos constituyen el trono de Dios. Y estamos hablando de Dios como alguien que está en autoridad, ¿sí? En la Biblia muchas veces dice, ¿no? Que el Señor ha establecido su trono en los cielos y que su reino domina sobre todo. Y entonces oramos a Dios, creyendo que en Él está el poder, que en Él está la autoridad de poder obrar en aquello por lo cual nosotros estamos orando. En un momento en la palabra de Dios, habla acerca del apóstol Pablo, que él mismo dice que fue arrebatado al tercer cielo, lo que nosotros vamos a nombrar como el cielo de Dios, ¿sí? Esto se encuentra en 2 Corintios 12. Y por eso en el libro de Efesios, capítulo 1, después Pablo, el apóstol Pablo, menciona, ¿no? Y anhela el anhelo de que cada creyente pueda comprender y entender cuál es la esperanza a la que Dios nos llamó y cuáles son las riquezas de la gloria. La herencia que nosotros adquirimos con los santos, y también voy a decir la herencia que nosotros poseemos como hijos. Voy a volver a retomar la parábola del hijo pródigo, ¿no? Recuerden que ese hijo, como hijo de ese hombre, tenía herencia como hijo. Y él estando en la casa de su padre, él podía disfrutar de toda esa herencia. Entonces nosotros como hijos de Dios también tenemos esa herencia, pero no cualquier herencia, sino la herencia de aquel que es el Dios que está sobre todo, ¿sí? Que tiene todo poder, que tiene todo dominio, que tiene toda autoridad. Esa es la herencia que nos pertenece como hijos de Dios, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo en ese momento expresa el anhelo de que cada uno de los que creemos en Dios podamos entender, ¿sí? Que nuestros ojos sean abiertos para ver justamente todas estas cosas, ¿sí? La herencia que adquirimos con los santos y el extraordinario poder que se nos ha sido dado. Y hoy yo voy a decir el poder que se esconde detrás de la oración, que es el mismo que operó en Cristo al ser resucitado de entre los muertos y sentarlo en los lugares celestiales. En un momento la palabra dice que el mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte es el poder que está sobre nosotros también, ¿sí? Que es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Bien, voy a leerles Efesios capítulo 1, versículos 17 en adelante, que dice, es justamente este clamor que hacía el apóstol Pablo a quienes les estaba escribiendo justamente esta carta. Y él dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto es justamente lo que el apóstol Pablo estaba pidiendo y que es lo que podemos decir que nosotros todos hoy necesitamos. Que nuestros ojos sean abiertos para que nosotros podamos ver a quién nosotros estamos clamando. Que no es
a cualquier persona. Estamos clamando a nuestro Padre de gloria, a nuestro Padre que tiene el poder de hacer las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí? Esto es algo que vamos a ver más adelante cuando hablemos acerca de la fe. Pero justamente cuando nosotros pedimos algo, lo pedimos con fe, Dios tiene el poder de obrar a través de aquello por lo cual nosotros estamos orando. Imagínense el poder. Entonces, nosotros necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para poder ver el nivel de autoridad que nuestro Padre Celestial tiene, ¿sí? Más adelante dice, para que podamos ver cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Este es un capítulo poderoso que a nosotros nos hace ver justamente esto. El poder de Dios, ese nivel de autoridad en el que nosotros podemos confiar cuando oramos, ¿sí? Es tremendo el poder de Dios. Y lo último que voy a leerles se encuentra en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, que dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esto es algo que Juan, uno de los que fue discípulo de Jesús, ve cuando se le está siendo revelado justamente todas las revelaciones que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Y fíjese que dice que todo lo que está creado en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, reconocen la grandeza de nuestro Padre, reconocen la grandeza y el poder de Dios. Entonces esto es lo que yo quisiera que en este momento quede en claro, es el poder de Dios, al cual nosotros clamamos, al cual nosotros oramos. Ese es este nivel de autoridad cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, al Padre al cual todas las cosas se sujetan, ¿sí? Vamos a pasar al nivel número 3, que es el nivel de adoración. Cuando esta oración que Jesús le enseña a sus discípulos dice, santificado sea tu nombre. Siempre que nosotros nos acerquemos a Dios en oración, dice su palabra que tiene que ser con acción de gracias, ¿sí? Y con alabanza, con adoración, reconociendo que Él es santo. ¿Sí? La naturaleza de Dios es santa, es decir, que está apartada completamente de la maldad y que todo lo que Él creó fue con el propósito de que cada uno de nosotros le adoráramos, de que cada cosa creada le adorara y le glorificara. Nosotros, vos, yo, hemos sido creados para adorarle, ¿sí? Para adorarle a Él. Entonces siempre en nuestra oración tiene que estar presente este nivel de adoración al Padre, de poder acercarnos a Él diciendo que Él es santo, ¿sí? La Biblia dice que en el cielo todo el tiempo se oye un solo canto, un solo sonido, que es de los ángeles cantando santo, 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 en todo momento y en todo tiempo. Y no olvidemos esto, que hemos sido creados para adorarle. Entonces, por esto es que Jesús en un momento se encuentra, esto también son unos versículos que son muy conocidos, que es cuando Jesús habla con la mujer samaritana. Y él no le enseña cualquier cosa a esta mujer, sino que le dice que el Padre, que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esto se encuentra en el libro de Juan capítulo 24, yo les voy a leer el versículo 23 y 24, cuando Jesús le enseña justamente esto a la mujer samaritana y le dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿sí? Entonces, adorar a Dios, este es uno de los primeros niveles de oración que encontramos en esa enseñanza de Jesús, que es el nivel de adoración, acercarnos a Dios adorándole en espíritu y en verdad como Jesús lo enseñó. Cuando decimos santificado sea tu nombre. El cuarto nivel de oración lo encontramos cuando Jesús les dice que deben decir, venga a nosotros tu reino. Y este nivel es un nivel de gobierno, ¿sí? Cuando hablamos del reino de Dios, es sobre todo lo que Dios tiene
el poder y el dominio, ¿sí? Es su reino y es su gobierno viniendo sobre nuestras vidas. Ese es el clamor que nosotros debemos tener cuando nosotros oramos, ¿sí? Pedirle a Dios que su reino venga a nuestras vidas, que su reino sea revelado a nuestras vidas y poder vivir según la voluntad del Rey de Reyes, ¿sí? De Dios, ¿sí? El propósito divino es que su plan de gobierno, ¿sí? El gobierno de Dios, para el ser humano sea entendido, aceptado y expandido por toda la tierra, por toda la tierra. Cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, ¿sí? Y fíjense algo que es muy importante, ¿no? Lo poderoso que es cuando nosotros le decimos a Dios, venga a nosotros tu reino. Porque comienza con una persona. Vamos a decir, por ejemplo, comienza con nosotros, ¿sí? Vos que estás viendo esta clase y yo que hoy nosotros le decimos a Dios a través de la oración que venga a nosotros su reino, ¿sí? Que su voluntad sea hecha en nuestras vidas, que su voluntad sea hecha en la tierra. Y nosotros comenzamos a ver, porque si nosotros lo oramos creyendo, Él trae, ¿sí? Trae los diseños de su reino sobre nuestra vida y eso comienza con una sola persona, ¿sí? Hoy comienza conmigo, hoy comienza con vos que estás escuchando esta clase, pero a la vez va a terminar involucrando, por ejemplo, a tu familia, ¿sí? Hoy vos dijiste, venga a nosotros tu reino, pero esto comienza a hacer su efecto sobre tu familia. Y fíjate cómo empezaste a afectar a un grupo más grande, ¿sí? Empezó con uno, luego afecta a una familia. Y vamos a suponer tu esposo, tu esposa, tus hijos comienzan a compartir la verdad de Dios con amigos, con conocidos, con otras familias. Y fíjate lo poderoso que es que a través de esto comienza a expandirse el reino de Dios en la tierra. Sí, con el movimiento de una sola persona que se decide en oración a decirle que tu reino venga a mi vida hoy, que tu voluntad, que tus diseños vengan a mi vida hoy. Y así nosotros podemos afectar incluso la sociedad en la cual vivimos. Miren lo poderoso de esto. Entonces, cuarto nivel de oración, el nivel de gobierno, cuando le decimos, venga a nosotros tu reino. Y el plan de Dios comienza a establecerse en todas las esferas en la tierra, ¿sí? En uno, en un individuo, en su familia, en sus amigos, y así se comienza a expandir por toda la ciudad, ¿por qué no decirlo, no? A través de este clamor, de esta oración, cuando decimos, venga a nosotros tu reino. Y quiero leerles Proverbios 29:2, que dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Al principio de esta clase, en un momento les dije que la Biblia incluso nos manda a orar por nuestros gobernantes. ¿Y por qué cito esto en este nivel? ¿No? Porque estamos hablando de un nivel de gobierno. Y fíjense que si nosotros comenzamos a expandir, ¿sí?, la voluntad de Dios en la tierra, ¿por qué no creer justamente en que puede ser transformada la sociedad completa, ¿no?, a través de nuestra oración, de nuestro clamor? Y comenzar a orar por nuestro gobierno, ¿sí? Para que aquellos que sean elegidos no tomen decisiones que estén ajenas a la voluntad de Dios. Mira qué poderoso que es esto. Por eso es que se nos enseña también a orar por este motivo, por nuestros gobernantes, por quienes toman las decisiones en la ciudad y en el país en el cual vivimos. Y es algo que tiene que estar incluido en nuestra oración, en nuestro clamor en todo tiempo, para que la voluntad de Dios pueda ser establecida en la tierra y para que toda ley que se sancione no se aleje de la voluntad de Dios. Y esto es algo muy importante. Y con esto de la voluntad de Dios voy a pasar al nivel número 5, al quinto nivel de oración, que es cuando en este clamor nosotros decimos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y este es un nivel de evangelismo. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo la voluntad de Dios en la tierra. Y en el libro de Juan, capítulo 6, voy a leerles el versículo 39 y 40, Jesús habla acerca de la voluntad del Padre. Y él dice, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado,
que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro compromiso, entonces, tiene que ser el de manifestar el amor de Dios a todos, ¿sí? Y en este sentido hablamos de que es un nivel de evangelismo, porque hay algo que Jesús les pidió a todos sus discípulos, a todos los que lo siguen, y es lo que todos conocemos como la Gran Comisión, ¿sí? En un momento Jesús les dice a sus discípulos y a todos los que le seguían, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hay algo que Jesús, que Dios nos está pidiendo, y es que su palabra sea conocida en todo el mundo. ¿Y cómo logramos esto? Compartiendo justamente la buena nueva de salvación a todos para que puedan tomar esta salvación y para que de esta manera la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Bien, vamos a pasar al nivel número 6, que lo hemos llamado nivel de provisión. En el momento en el que esta oración que Jesús les enseña dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que cada uno de nosotros seamos prosperados. Nosotros encontramos que en el libro de Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, la voluntad y el propósito de Dios es que cada uno de nosotros seamos prosperados en todo, ¿sí? No hablamos solo de prosperidad en lo espiritual, sino también prosperidad en lo material, ¿sí? Es la prosperidad que Él desea para cada uno de sus hijos, tanto en el aspecto espiritual como en lo físico y material. Y es por eso que el apóstol Juan dice esto en ese versículo que les he leído, ¿no? El ser prosperados. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice, Dios suplirá todos los que les haga falta, todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y su palabra también dice, pedid y se os dará. Entonces, en nuestras oraciones nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente, también pidiendo y rogando y clamando por aquello que nosotros estemos necesitando en ese momento, ya sea material, ya sea sanidad, ¿por qué no? Sanidad física, sanidad del alma, y también pedir por nuestras necesidades, quizás hay necesidades ahí en lo económico, y también poder pedir por nuestras necesidades en lo espiritual, ¿no? Cuando uno se puede acercar a Dios y poder decirle que anhelamos más de la revelación de su palabra, poder decirle que queremos conocerle más, poder decir que anhelamos, ¿por qué no?, el espíritu de sabiduría o el espíritu de inteligencia, que es algo que nosotros debemos anhelar. La Biblia enseña esto. Entonces podemos acercarnos. ¿Por qué? Nos acercamos confiadamente porque sabemos que Dios va a proveer. Va a proveer aquello que nosotros estamos necesitando. Por eso decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Este es el nivel de provisión que se encuentra escondido detrás de este modelo de oración que Jesús le enseña a sus discípulos. Y vamos a pasar al siguiente nivel de oración, ¿sí? Que es el nivel de perdón. Es una parte muy profunda en esta oración que Jesús le enseña a sus discípulos. En el momento en el que Él dice, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay algo poderoso que tenemos que entender, y es que si el perdón no ha obrado en nuestras vidas, funciona como un impedimento en nuestra oración. Porque cuando nosotros oramos sin haber experimentado el perdón de Dios en nuestras vidas y sin haber transmitido perdón a aquellos que nos han ofendido, nuestra oración carece de poder, porque la falta de perdón se convierte en una barrera entre nosotros y Dios. Hay un momento en el que Jesús le enseña a sus discípulos y les dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar
y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces miren qué importante que es no solamente habernos acercado a Dios, arrepentirnos, ¿no? Como veíamos en la clase pasada, ¿no? Volver al Padre, poder pedir perdón por nuestros pecados, por nuestros errores, recibir el perdón de Dios. No solo eso, sino que es poder perdonar a otros, ¿sí? Y también pedir perdón, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros experimentemos el perdón de estas dos maneras, ¿no? Cuando nos acercamos en oración a Dios, para que no haya ninguna barrera en esa oración. Efesios 4:32 enseña y dice, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y también hay otro versículo en el que uno de sus discípulos, uno de los discípulos de Jesús, Pedro, le pregunta a Jesús, se acerca y le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Le dice. Y miren la respuesta de Jesús. Jesús le dice, no solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces, fíjense lo importante que es perdonar a otros. A pesar de que la ofensa haya sido muy grande, es muy importante que nosotros experimentemos el perdón, que perdonemos y que sepamos pedir perdón también por nuestras ofensas, porque mientras el perdón no haya obrado en nuestras vidas, nosotros permanecemos como atados, ¿sí? La falta de perdón es una atadura sobre nuestras vidas y es una atadura de la cual nosotros necesitamos ser libres. Y acerca de este nivel también quiero mencionar una parábola muy conocida, que es la parábola de los dos deudores. En esta parábola, enseñanza que da Jesús, eh, él cuenta esta parábola en la que dice que había un rey que un día se puso a revisar todas las deudas que sus siervos tenían hacia él. Y en ese momento se le presenta a uno de esos siervos y este rey le pide que salde su deuda, ¿no? Y este siervo le ruega que le tenga paciencia y que lo espere. Y entonces este rey fue movido a misericordia y dice esta parábola que el rey le decide perdonarle la deuda. Miren, es el perdón obrando. Acá tenemos un ejemplo. Recuerden que las parábolas eran historias para que nosotros podamos entender mejor cosas acerca del reino. Por eso es que Jesús enseñaba a través de parábolas. Entonces tenemos que este rey le perdonó la deuda a su siervo. Pero miren lo que pasó. Dice esta parábola que el siervo, saliendo de allí, se encontró con otra persona que le debía a él. Y esta persona le pide exactamente lo mismo que este siervo le pidió al rey, que le tenga paciencia, que él iba a pagarle lo que le debía, él iba a saldar su deuda. Pero este siervo que había experimentado el perdón por parte del rey, no fue capaz de perdonarlo. Incluso dice que mandó a ponerlo preso. Entonces fíjense, la importancia de esta enseñanza es que Jesús les dice, así como el Padre los perdona a ustedes, ustedes deben perdonar a otros. Entonces, este séptimo nivel es el nivel del perdón, ¿sí? Importantísimo que nosotros experimentemos ese perdón, tanto por parte de Dios como el poder reconciliarnos con aquel con quien quizás hemos tenido alguna ofensa, ¿no? O que quizás ha lastimado nuestras vidas. Y es importante que nosotros en nuestra oración hayamos perdonado, ¿sí? Y poder decirle a Dios, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y vamos a pasar al nivel 8, ¿sí? De oración, que es el nivel de protección. Cuando en esta oración dice, y no nos metas en tentación. ¿Por qué? Porque todos nosotros en la vida, en el caminar diario, nos encontramos en el peligro de poder caer en la tentación, ¿sí? Recordemos que hemos hablado acerca de nacer de nuevo, de dejar al viejo hombre atrás y de poder experimentar una nueva vida en Cristo. Pero puede suceder muchas veces que en nuestro camino haya muchas cosas de ese hombre viejo, de esa vieja naturaleza que dejamos atrás, que quieran volver. Porque puede pasar. Pero nosotros tenemos que vencer, ¿sí? Y en nuestra oración poder pedir
que podamos ser libres de toda tentación, de esa tentación que siempre está cerca, que quiere intentar atraparnos, que busca hacernos tropezar, hacernos caer, hacernos volver a esa antigua vida, a ese antiguo caminar, ¿no? Y la única manera en la que nosotros se nos enseña que nosotros podemos vencer toda tentación es a través de una vida disciplinada de oración. Que nosotros en nuestra oración día a día podamos renunciar a todo aquello, ¿no? que nos está haciendo como piedra de tropiezo y poder vencer la tentación a través de la palabra, tal cual lo hizo Jesús. En un momento en los evangelios se relata cuando Jesús estuvo pasando 40 días y 40 noches de ayuno en el desierto y Satanás sale para tentarlo. Y fíjense lo tremendo que es que Jesús pudo vencer cada una de las tentaciones que el enemigo le iba poniendo ahí en el camino y lo hizo a través de la palabra. Entonces nosotros en nuestra oración poder declarar que vencemos toda tentación y poder pedirle a Dios en oración esa protección de poder mantenernos lejos de volver a caer en tentación, de poder mantenernos lejos del peligro. Proverbios 22:3 enseña algo muy tremendo que dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Es así como transcurre muchas veces la tentación. Se muestra, y no se muestra ni cruel, ni malvada, ni amarga, sino que esa tentación es dulce, ¿sí? ¿Por qué? Porque está buscando que nosotros volvamos a caer en lo mismo. Pero nosotros tenemos que buscar ser hijos sabios, ser personas sabias, y en oración buscar que cada día Dios nos haga más sabios, para que cuando nosotros veamos el mal, así como enseña este proverbio, cuando nosotros veamos el mal venir, cuando nosotros veamos que esa piedra se está queriendo volver a cruzar en nuestro camino, nosotros seamos sabios y nos corramos de ahí. No de los caminos de Dios, no es del camino que Dios nos ha marcado en su voluntad, sino de poder apartar la mirada de aquello que nos quiere hacer caer nuevamente. Porque como enseña este proverbio, nosotros en la sabiduría podemos ver el mal y decir, no voy a volver a caer en lo mismo, no voy a mirar esto, sino que voy a fijar mis ojos en Jesús, voy a fijar los ojos en la meta que Dios me ha puesto a través de su propósito, de su voluntad en mi vida. Y no ser como los simples, como dice este proverbio, que aún viendo que el mal vuelve a venir, que la tentación vuelve a venir, que el hombre viejo, que la vieja naturaleza vuelve a venir, terminan accediendo y reciben el daño de esa decisión de volver atrás. Entonces, octavo nivel, el nivel de protección, de poder en nuestras oraciones siempre decirle a Dios, no nos metas en tentación, que la tentación no venga a nuestras vidas nuevamente y que si viene nosotros podamos ser libres de esa tentación y poder seguir avanzando, seguir adelante y no volver a caer nuevamente en nuestro camino. ¿Bien? El noveno nivel de oración es cuando en esta oración que Jesús enseña dice, mas líbranos del mal. Y acá estamos hablando de un nivel de liberación. Un nivel de liberación. ¿Por qué? Porque podemos ver que existen en la vida como dos fuerzas que operan en el mundo espiritual, que son el bien y el mal. Y una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento que veíamos hace unas clases, ha pasado de las tinieblas a la luz. Pero hay algo muy importante, ¿no? Que es que nosotros en oración debemos pedir y clamar constantemente para que Dios nos libre, ¿no? Para que Dios nos libre de enfermedades, de accidentes, de pestes, de problemas a nivel económico, de problemas a nivel familiar. Es algo que nosotros debemos pedir en oración, ¿sí? Que es su liberación, la liberación en nuestras vidas por parte de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Y miren algo que es muy importante, ¿no? Hay algo que la palabra enseña y es que Dios ha prometido colmarnos de bendiciones dependiendo de nuestra actitud frente a su palabra. Yo siempre suelo decirles
que la palabra produce su transformación cuando nosotros dejamos y le abrimos la puerta de nuestro corazón para que esa palabra obre en nuestras vidas y nos transforme. Pero acá estamos hablando de algo muy tremendo que es la obediencia a la palabra. El poder ser obedientes a lo que la palabra de Dios nos está enseñando, a esto que nosotros estamos aprendiendo estudio tras estudio. ¿Por qué? Porque hay una promesa escondida detrás de poder obedecer a la palabra de Dios. Y es que Él ha prometido bendecirnos. Él ha prometido colmarnos de bendiciones según nosotros obremos a través de lo que la palabra nos enseña. El libro de Deuteronomio 28 es un libro que habla, es un capítulo que habla de todas las bendiciones que vienen tras la obediencia de nosotros sus hijos. Y el versículo número 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán todas estas bendiciones sobre tu vida, y te alcanzarán si oyeres la voz de tu Dios. Entonces, acá habla justamente de las bendiciones que trae la obediencia. Y más adelante también habla de las maldiciones que vienen a través de la obediencia, de la desobediencia, perdón. Y entonces poder nosotros ser libres justamente de todas esas cosas que pueden venir a través de la desobediencia, como siendo obedientes a su palabra, dándole el poder al bien sobre nuestra vida. Así que en nuestra vida estas dos fuerzas que operan, que son el bien y el mal, pueda ganar justamente el bien. La obediencia, el poder ser obedientes a lo que su palabra nos enseña. Y también poder en oración en todo tiempo pedir ser libre de todas esas cosas que pueden venir a golpear y azotar nuestras vidas. ¿Sí? Noveno nivel, nivel de liberación, más líbranos del mal. Y vamos a pasar al último nivel, nivel de oración, que es cuando esta oración dice, tuyo es el poder y la gloria. Y a este nivel le llamamos nivel de seguridad, ¿sí? El seguro más firme que nosotros tenemos, la mayor seguridad que nosotros podemos tener, es que Dios nos ha enviado y nos ha dado, es la seguridad que Dios nos ha dado en Jesucristo. Aunque Jesús murió en debilidad, Él resucitó en poder y adquirió dominio en los cielos y en la tierra, y todas las cosas están sometidas bajo sus pies. Él es el que nos da la seguridad y la confianza de que todo lo que nosotros estamos pidiendo en oración, hay un Dios de poder que va a obrar, ¿sí? Porque nosotros hemos creído en Jesús, hemos sido llamados hijos de Dios, y hoy nosotros podemos tener la seguridad, que es algo que les he dicho antes, de que el Dios que tiene todo el poder y toda la autoridad va a suplir, ¿sí? Va a traer respuesta en aquello por lo cual nosotros estamos clamando. Entonces nosotros tenemos este nivel de seguridad, de saber que no estamos clamando o dando palabras al aire, sino que el Dios, que es el Dios todopoderoso, que tiene todo el dominio y que tiene el poder de hacer, como les dije antes, las cosas que no son como si fuesen, de poder hacer milagros, de poder obrar en milagros, de poder obrar en prodigios. Ese Dios es al que estamos clamando, y entonces nosotros nos acercamos con esa seguridad de que estamos clamando a aquel que tiene todo el poder, todo el dominio y toda la gloria. Entonces, bien, estos son los 10 niveles que están escondidos detrás de esta poderosa oración que Jesús le enseña a sus discípulos, que es el Padre Nuestro. Entonces, a partir de ahora, nosotros que lo sabemos, vamos a tener en cuenta todas estas cosas que hemos visto en esta clase cada vez que nos acerquemos a Dios en oración, ¿sí? Que vamos a acercarnos a Dios como hijos porque Él es nuestro Padre, que estamos orando al Dios que tiene todo el poder y todo el dominio y toda la autoridad. Recordemos, ¿sí? Que Él tiene la autoridad. Recordemos que debemos acercarnos en oración adorándole, ¿sí? Con acción de gracias, y siempre adorándolo porque Él es santo, ¿sí? Hemos sido creados para adorarle.
Recordemos que estamos pidiendo que el gobierno de Dios venga sobre nuestras vidas y así sea expandido por toda la tierra a través de nosotros, de nuestra familia, de nuestros conocidos, nuestros amigos, pidiéndole que venga a nosotros su reino, que cuando pedimos la voluntad de Dios nosotros estamos pidiendo que todos aquellos que aún no lo conocen puedan acercarse a Él, creer en Él y también vivir la voluntad de Dios en sus vidas. Recordar que en nuestra oración nosotros podemos confiar y creer en que la provisión de Dios va a venir sobre nuestras vidas, en todo aquello que estamos pidiendo. Recordar que en nuestra oración nosotros debemos vivir y experimentar el perdón de Dios y también perdonar a otros, ¿no? Porque es importante. Y también pedir la protección de Dios en todo tiempo, pedir la liberación de Dios sobre nuestras vidas en todo momento y por último tener la seguridad de que aquel que tiene el poder va a obrar a través de nuestra oración. Poderosa es la oración, esta llave que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿sí? Entonces, como conclusión podemos decir que la oración es el medio que del cual Dios nos ha provisto para que todos aquellos que creemos en Él podamos establecer una relación íntima y continua con Dios, ¿sí? Y es a través de la oración hecha con integridad y sinceridad de corazón que nosotros logramos abrir las puertas de los cielos para que las bendiciones sean derramadas sobre nuestras vidas en sobreabundancia. La vida de oración debe ser una vida disciplinada en oración, ¿sí? Porque nosotros debemos aprender y caminar día a día dependiendo continuamente del Padre. Entonces, una vida disciplinada de oración es que cada día nosotros podamos tomarnos nuestro tiempo y guiándonos a través de estos 10 niveles que hemos visto en la clase de Dios, poder elevar nuestra oración. Recuerden que es el único medio por el cual nosotros podemos relacionarnos con el Padre ahí en intimidad, en ese momento en el que estás solo en tu casa, o en ese momento que podés destinar a orar y a clamar a Dios. Y cosas poderosas, recuerden esto, cosas poderosas suceden a través de la oración. Es la mayor de las llaves que Dios nos ha dado. Y si ustedes se atreven en este tiempo a tomarlo como desafío y decir, yo quiero vivir una vida de oración, quiero experimentar aquello que escuchamos, porque a mí me pasó, ¿no?, de escuchar el testimonio de muchas personas que dicen a través de la oración sucedió esto, a través de un tiempo de clamor y de oración con Dios. Hay milagros que fueron desatados, hay vidas que fueron transformadas y cada uno de nosotros podemos hoy empezar a ser testimonio de lo que una vida de oración puede provocar en una persona. Así que los invito a que cada palabra que hemos compartido hoy puedan vivirla. Recuerden que la palabra de Dios es transformadora en tanto nosotros hacemos que nuestra vida, hacemos de esa palabra en nuestra vida una realidad, ¿no? Entonces seamos transformados a través de su palabra y en estos días experimentemos el poder de la oración, ¿sí? Muchas gracias por ver esta clase, ¿no? Espero que sea de bendición para tu vida y que realmente puedas vivir el poder transformador de la oración. Nos encontramos en la próxima clase. Muchas bendiciones para todos.